Estados Unidos tiene una deuda de 36 billones de dólares, una cifra imposible de asimilar para la mente humana, y aún así es dinero que se le debe a alguien. China, que suele aparecer como su gran acreedor, posee alrededor de 750.000 millones en bonos del tesoro, y también arrastra más de 18 billones de deuda interna. A medida que avanzas, la contradicción se vuelve evidente. Todos deben y todos cobran. El sistema parece un hilo recto, pero es un lío de conexiones ocultas. Cuando empiezas a tirar, descubres que no termina en una mano, se enreda en bolsas de ahorro, fondos de pensión y reservas de otros gobiernos. El mundo entero acumula ya más de 300 billones de dólares en deudas, el triple de la economía global actual. Si la deuda es tan enorme, ¿a quién se le debe todo ese dinero? Lo sorprendente es que, en gran parte, nos lo debemos a nosotros mismos en bucles que nunca se detienen. No es un truco contable, es una pista de que el mundo moderno no se sostiene quieto, se sostiene en el movimiento, en un ciclo de préstamos, créditos y reinversiones que si se frena, expone lo frágil que es todo lo demás. Imagina seguir el rastro de un dólar prestado hoy. No llega a un villano sentado en una bóveda secreta, atraviesa un banco local, financia una carretera, aparece como interés en un fondo de pensión y regresa, disfrazado de un nuevo bono. Si alguien corta ese camino, la cadena se tensa en otras partes. Fue aquí cuando las cosas empezaron a globalizarse de verdad. La pregunta ya no es solo quién presta, sino por qué el sistema necesita que el dinero no deje de circular. La clave está en entender que la deuda no nació con los bancos, nació con una promesa. Y cuando ves cómo aquella promesa se convierte en bonos, guerras financiadas y rescates económicos, empiezas a notar un patrón que se repite una y otra vez. El motor no es la estabilidad, es el flujo. Y cuando el flujo se interrumpe, la economía global entera se tambalea. Y aquí hay otra trampa que suele pasar desapercibida. Pensamos que el gobierno podría imprimir dinero y ya, si fuera tan fácil, no estarías oyendo historias de colapsos en Venezuela o Zimbabue. Ese atajo tiene un precio que se paga con inflación descontrolada y pérdida de confianza. Veremos por qué los países no se arriesgan a eso tan a la ligera y qué hacen en su lugar. El primer paso es responder a la pregunta incómoda. Si casi todos se endeudan, ¿para qué piden dinero exactamente? Para entender la base, nos remontamos a siglos atrás. Mucho antes de que existieran los bancos, los contratos o los bonos del tesoro, ya existía la deuda. No era escrita, ni legal, ni financiera. Era una promesa entre personas. Le prestabas a tu vecino una bolsa de grano hoy y él te la devolvía tras la cosecha, con un poco más como muestra de gratitud. No había tasas de interés, ni firmas, ni abogados. Solo reputación y confianza. Durante siglos, esa fue la base de todo. Una necesidad básica. Recibir algo ahora con el compromiso de devolverlo después. Pero esa lógica simple no tardó en escalar. Cuando los reyes necesitaban construir fortalezas, flotas o preparar guerras, descubrieron que ningún prestamista individual podía cubrir sus ambiciones. Fue entonces cuando ciudades como Venecia y Génova empezaron a experimentar con letras de cambio y pagarés. Pero el cambio de verdad llegó en Inglaterra, cuando el poder político se atrevió a dividir la deuda en partes pequeñas y venderlas al público. Ahí nació el bono moderno. El Estado ya no dependía de unas pocas familias ricas. Ahora podía recaudar enormes sumas vendiendo promesas a miles de personas comunes. Y esas promesas, respaldadas por la capacidad de cobrar impuestos, empezaron a financiar no solo guerras, sino también infraestructura y expansión. Lo que empezó como un favor entre vecinos se convirtió en la herramienta más poderosa del Estado moderno. Pero lo realmente decisivo no fue inventar la deuda, fue descubrir cómo usarla para financiarlo todo, sin necesidad de subir impuestos ni recortar gastos. Y desde entonces, cada vez que el dinero no alcanza, la partida empieza igual. Tu país amanece con un agujero en el presupuesto. El ministro de Hacienda abre la agenda a primera hora. Sobre la mesa hay tres opciones, y ninguna es gratis: recortar gasto, subir impuestos o endeudarse. Parece una decisión rápida, pero es justo aquí donde empiezan los verdaderos problemas. Si elige imprimir dinero sin control, inunda la economía de billetes y dispara los precios. La inflación se come el salario de millones, arruina los ahorros y destruye la estabilidad. Y lo peor no es eso, lo peor es que cuando se rompe la confianza, la moneda se desploma y los inversores salen corriendo. Entonces queda la tercera opción: endeudarse. Emitir deuda parece, a simple vista, la salida más limpia. No genera
genera protestas inmediatas, no exige recortes hoy y nadie ve consecuencias al instante. Ahí es donde entran los bonos. El Estado vende promesas de pago a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y ciudadanos comunes, y con ese dinero financia casi todo, desde guerras hasta carreteras, subsidios, hospitales o rescates financieros. Mientras haya demanda, el sistema funciona, y por décadas la demanda nunca faltó. Los bonos eran vistos como seguros, estables, rentables. Eran el activo que todos querían tener y que todos creían entender. Pero debajo de esa aparente simplicidad se escondía una dinámica más frágil de lo que parecía, porque cuando un Estado necesita más dinero del que recauda año tras año, la única forma de sostenerse es emitiendo más deuda. Y ahí nace una ilusión peligrosa, la creencia de que los gobiernos pueden vivir eternamente de prestado, porque siempre habrá alguien dispuesto a financiar su promesa. Pero, ¿siempre fue así? Durante siglos eso era impensable. Los gobiernos estaban limitados por una regla básica: no podían emitir más dinero del que pudieran respaldar con oro. Ese sistema, conocido como patrón oro, imponía disciplina. Cada moneda en circulación debía tener una cantidad equivalente de oro en las reservas del Estado. Y eso significaba que el gasto público y por tanto la deuda tenía un techo claro. Pero esa regla empezó a romperse en el siglo XX, cuando las guerras, las crisis y las necesidades políticas chocaron con los límites del oro. La ruptura definitiva llegó en 1971. Estados Unidos, bajo Nixon, abandonó el patrón oro y con él cayó la última gran barrera que limitaba la expansión del dinero. Desde ese momento, las monedas dejaron de estar respaldadas por un metal y pasaron a sostenerse únicamente por la confianza en el gobierno que las emite. Billetes y números que conservan valor solo porque confiamos en que lo tienen, no porque estén respaldados por algo físico. ¿La ventaja? Los gobiernos podían imprimir dinero y emitir deuda sin límite técnico inmediato. La desventaja: el sistema pasó a depender casi por completo de la percepción, la credibilidad y la voluntad de otros países y mercados para seguir confiando. Y a partir de ahí, la deuda dejó de ser una herramienta con freno para convertirse en el combustible principal del sistema. Emitir deuda puede parecer simple. El Estado pide dinero hoy y promete devolverlo en el futuro, pero el truco no está en pedir. Está en que cuando llega la fecha de vencimiento no hay intención real de pagar. La mayoría de los países no amortiza su deuda con ahorro fiscal ni superávit. Lo que hacen es refinanciarla, es decir, piden un nuevo préstamo para pagar el anterior, como si cada vez que se vence la tarjeta de crédito sacaras otra nueva para cubrir la vieja. Y mientras los intereses se paguen y los mercados confíen, la rueda sigue girando. Pero aquí está el problema: cuanto más grande es la deuda, más grande es el pago de intereses, y eso obliga a emitir aún más deuda, solo para seguir al día. Lo que en un inicio era una herramienta para financiar proyectos o cubrir emergencias, termina convirtiéndose en un sistema de supervivencia, un mecanismo que ya no se usa para crecer, sino para evitar el colapso. Y la verdadera trampa está en la inercia, porque cuanto más tiempo funcione, más difícil es detenerlo sin romper algo. Los mercados ya no esperan que devuelvas el dinero, esperan que nunca dejes de pedirlo. ¿Y quién compra la deuda? Sabes que los gobiernos piden prestado emitiendo bonos, promesas de devolución con intereses y fecha. Lo que no se ve a simple vista es quién está al otro lado del papel. Cuando depositas tu salario en el banco, ese dinero no se queda dormido en una bóveda. Los bancos lo ponen a trabajar, prestan, invierten y sobre todo compran bonos soberanos, porque el Estado es, en teoría, el deudor más confiable. En Estados Unidos, los bancos comerciales poseen cerca de 1,8 billones de dólares en bonos del Tesoro. Es una cifra tan grande que supera el PIB de países como Brasil o Canadá. Esa pila de papeles sostiene jubilaciones, hipotecas y nóminas. La tasa de interés es el volante del sistema. En los años 80, los rendimientos superaron el 15% para frenar una inflación descontrolada. En 2020, tras el golpe del COVID, cayeron por debajo del 1% para empujar el gasto. Y cuando compras un bono, tu tasa queda congelada. Lo que haga el gobierno después ya no cambia tu cupón. Eso lo vuelve predecible y atractivo para bancos, aseguradoras y fondos. En 2024, los fondos de pensión estadounidenses colocaron cerca del 25% de su capital en bonos, las aseguradoras más del 60%.
Necesitan estabilidad y flujos de interés, no emociones. Todo esto forma una red silenciosa donde los ahorros de millones de personas se transforman en préstamos al gobierno. Parece extraño que un país se preste a sí mismo, pero el dinero no viaja en línea recta. Fluye desde zonas con exceso de ahorro hacia donde hace falta gasto. Los bonos son el tubo y el sistema bancario la válvula. Los bancos canalizan depósitos, los fondos canalizan aportaciones de trabajadores, el Estado los redistribuye en salud, infraestructura o rescates, y ese circuito no se queda en casa. Cerca del 30% de la deuda de Estados Unidos está en manos extranjeras. Gobiernos, bancos y fondos de otros países la compran por la misma razón que tú guardarías dinero en una caja fuerte: seguridad, liquidez y profundidad. Pero lo realmente importante es que esto no es una fila, es un círculo. Los ahorros japoneses financian deuda en Países Bajos, los holandeses invierten en Brasil, los brasileños reinvierten en Estados Unidos. La deuda del mundo no es una montaña a punto de caer, es una red interconectada de bucles donde el dinero cambia de forma y de manos. Ahorro, préstamo, cupón, reinversión y vuelta a empezar. Todo esto crea una red donde los ahorros de millones de personas se transforman en préstamos al gobierno. Pero cuando los compradores privados no alcanzan, entra en escena el Banco Central. Compra bonos con dinero recién creado, absorbe la deuda que el mercado ya no quiere. Y aquí la pregunta ya no es quién compra la deuda, sino ¿qué pasa cuando el principal comprador eres tú mismo? La respuesta es más incómoda de lo que parece. Durante décadas, endeudarse fue una medida de emergencia. Guerras, reconstrucciones, crisis puntuales. Pero poco a poco algo cambió. La deuda dejó de ser un parche y se convirtió en el sistema. Hoy, los gobiernos no solo recurren a la deuda en tiempos difíciles, la necesitan cada año para funcionar. Ya no se trata de financiar excepciones, sino de mantener la estructura completa en pie. Los estados gastan más de lo que recaudan, emiten bonos para cubrir el hueco, los bancos compran esos bonos con los depósitos de millones de personas, los fondos de pensiones los incluyen como activo seguro y los bancos centrales garantizan que todo siga girando. Es un circuito que se retroalimenta, una rueda que no puede detenerse sin consecuencias. En Estados Unidos, 1 de cada 4 dólares del gasto público se financia con deuda. En China es 1 de cada 5. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos esa proporción es similar a todo lo que el país invierte en educación y bienestar social juntos. Eliminar ese componente de golpe sería como pedirle a un tren de alta velocidad que frene en seco sin descarrilar. No se puede, porque la deuda no solo financia obras o inversiones, también sostiene salarios públicos, subsidios, compras estatales y contratos. Si el dinero deja de fluir, las empresas venden menos, recortan personal, el desempleo sube y el consumo se hunde. Es el ciclo de crecimiento en reversa. Y ya vimos lo que ocurre cuando el ciclo se rompe. Grecia, tras la crisis de 2008, fue expulsada del circuito. Los inversores dejaron de confiar, el país se quedó sin compradores y entonces, sin financiamiento, se quedó sin dinero. 1 de cada 4 empleados públicos fue despedido. Los salarios bajaron un 30%. El PIB se desplomó un 25% en apenas unos años. La austeridad no fue una teoría económica, fue una ola real de cierres, migraciones y pobreza silenciosa. En otros casos, el derrumbe no vino por falta de confianza, sino por intentar cubrirla imprimiendo dinero. Venezuela en la década de 2010 cruzó esa línea. Para cubrir deudas sin financiamiento externo, el gobierno comenzó a emitir dinero en masa. Los precios se duplicaban cada pocas semanas. Un pan que costaba 10 bolívares pasó a costar millones. La moneda perdió su valor más rápido de lo que la gente podía gastarla. Y aunque no todos llegan a esos extremos, incluso una inflación moderada erosiona la capacidad real de los salarios. Los números del sueldo se mantienen, pero su poder se disuelve. Y lo mismo ocurre con los bonos, con los cupones, con el valor de la deuda. Todo este proceso lleva a una trampa silenciosa. Cuanto más se depende del endeudamiento, más se destina cada año solo a pagar los intereses de la deuda anterior. Empiezas pidiendo para construir una carretera, terminas pidiendo para pagar los intereses de la carretera que construiste hace 20 años. Eso le pasó a Sri Lanka, a Pakistán y a
a buena parte del sur global. Y el riesgo no es menor en economías avanzadas si se rompe la confianza, porque aquí no se trata solo de cuánto debes, sino de si alguien todavía quiere prestarte. Cuando esa respuesta es no, el costo se dispara, y cuando el costo se dispara, el presupuesto se ahoga. Los países ricos, como Alemania o Suiza, no sienten esa presión. Pueden refinanciar deudas con tasas mínimas, sin que nadie se asuste. Pero si no estás en ese club, el margen es mínimo. Entonces ocurre algo predecible. El dinero busca refugio. En 2025, el oro subió un 28%. El dólar perdió cerca del 9% de su valor. La plata volvió a máximos no vistos en 3 décadas. Las acciones mineras, medidas por el índice GDX, subieron más de un 45%. No fue casualidad, fue el reflejo de un sistema donde la confianza se estaba reordenando. Y cuando eso ocurre, los bonos ya no son el activo estrella. El capital se mueve hacia lo tangible, activos que no dependan de decisiones políticas o de un cupón que pueda evaporarse con la inflación. Eso no significa que el sistema se detenga, significa que se ajusta. Los bancos cambian sus reglas internas, los gobiernos modifican su política fiscal, los bancos centrales ajustan tasas para frenar olas de pánico y si es necesario, algunos venden activos públicos para ganar tiempo. Pero hay un punto que nunca cambia. El dinero es confianza convertida en papel y la deuda es una promesa de que esa confianza no se romperá. Lo que comenzó siendo una bolsa de grano prestada en primavera, hoy es una red de promesas entrelazadas que sostienen carreteras, pensiones y nóminas en todo el planeta. Y aunque parezca que el mundo podría detenerse sin consecuencias, el diseño actual depende del movimiento. Si el flujo se interrumpe, como aprendió Grecia, el impacto no tarda en sentirse en la tienda, en la fábrica y en la casa. El capital seguirá buscando refugios o rendimientos según sople el viento, y la rueda de bonos, intereses y refinanciaciones seguirá girando, hasta que alguien la obligue a parar o hasta que el propio movimiento la vuelva a redibujar. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.